Hola a todo el mundo, espero que estéis muy bien. Hoy en este vídeo os voy a hablar acerca del fenómeno de la casa de brujas en Europa. Primero voy con esta parte y luego en otro momento me gustaría hacer otro vídeo acerca de la casa de brujas en Salem, que tampoco tiene desperdicio alguno y fue una historia que estudié mientras estaba en la universidad, que me llamó muchísimo la atención y que mucha gente también desconoce, con lo cual puede ser interesante traer una explicación acerca de lo que ocurrió o prácticamente todo lo que se especula acerca de ello. Con el paso de los años fui interesándome mucho en todo el tema acerca de la casa de brujas en Europa y vi todo el trabajo que habían elaborado algunas personas que se dedicaban a investigar sobre el tema y me pareció interesante traerlo en un vídeo. La verdad es que me parece un tema muy extenso y que abarca muchísimo, fue un periodo también que abarcó siglos de nuestra historia, con lo cual me daba un poco de miedo traerlo demasiado resumido aquí en un vídeo, pero pensé que es una oportunidad también para que la gente sepa un poco más acerca de esto, ya que hay muchas dudas o hay gente que todavía no conoce un poco el trasfondo acerca de todo esto que ocurrió. Así que voy a intentar explicarlo todo de la mejor manera posible. Primero de todo, habría que separar a la brujería de la hechicería. La palabra hechicería se refiere a la magia que se utiliza con la intención de cambiar la realidad. Y se puede distinguir entre la baja magia, que es la magia que practicaba la gente de manera intuitiva, y la alta magia, que se dedicaba más a la práctica de la magia ceremonial, con grimorio y basada en la astrología. Así que recordemos que la hechicería hace uso de esta magia, pero la brujería surge después y hace referencia a la casa de brujas. Por lo tanto, la palabra brujería sirve para designar un crimen. Es la demonización de algunas prácticas folclóricas que se llevaban a cabo en las comunidades rurales. Por tanto, la hechicería y la magia son fenómenos que se han dado siempre en toda la historia del ser humano, pero la brujería o la casa de brujas se dio en un periodo que comprende entre los siglos XV y mediados del siglo XVIII en Europa. De hecho, se suele creer erróneamente que la casa de brujas se dio en la Edad Media, pero lo cierto es que no, que comprendió los finales de la Edad Media, pero se centró también en la Edad Moderna. De hecho, en la Edad Media la brujería apenas suponía una preocupación o una amenaza para la jerarquía eclesiástica. Se trataba de un tema en el que no creían, ellos decían que eso eran supercherías, estupideces de la gente cateta de pueblo, llegando también a pensar que era una ilusión que provocaban los demonios al practicante de estas artes. Por tanto, en este periodo el concepto de la magia cambia y las diferentes culturas europeas se van adaptando al cristianismo y por consecuencia las creencias y las prácticas antiguas se iban adaptando a la nueva religión. Así que vemos que poco a poco se va produciendo un cóctel de muchas tradiciones distintas que se encuentran con esta cosmovisión cristiana. Pero por mucho que la gente se adaptara a la nueva religión y se dejara la creencia en sus dioses antiguos, la gente seguía con sus prácticas habituales y todo esto se fue manteniendo a lo largo del tiempo. Además que no fue un cambio drástico, sino que fue algo, como ya digo, que se fue produciendo a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo. Una prueba de esto es en las festividades que hoy en día se siguen haciendo, pero que vemos que tienen un sustrato pagano bastante profundo, pero que a través de la creencia en la nueva religión se fueron enmascarando bajo el cristianismo. Esto lo podemos ver también en la práctica de muchas abuelitas muy cristianas, pero que a día de hoy y hasta hace no mucho siguen haciendo prácticas que no son propias del cristianismo. Incluso muchas de ellas se asemejan a las prácticas hechiceriles. La gente que vivía en áreas rurales creía en la existencia de una entidad nocturna que atacaba durante el sueño y que se comía a los infantes y que destruía las cosechas a través de las tormentas. Era una entidad de la que había que protegerse. En zonas como Italia se habla acerca de los benandanti, que eran personas que a través del vuelo del espíritu, del viaje en éxtasis mediante las prácticas chamánicas, se decía que luchaban contra estas brujas, se decía que promovían la fertilidad de los campos y que obtenían sabiduría y conocimiento hacia la comunidad.
Así como en otros lugares del continente también lo hacían los licántropos de Livonia, del Báltico, los Taltosok de Hungría, los Kresniks balcánicos o los Machieri de Córcega, que tenían esta labor, esta función de luchar contra estas brujas entendidas como entidades en el folclore europeo antes de que el cristianismo lo deformase todo. También vemos como en el canon episcopi se decía que había tales mujeres que creían y profesaban que por las noches iban con el cortejo de Diana. Unos la llamaban Herodias, otros Perchta, otros Hécate. Todas ellas eran reminiscencias, remitían a lo mismo, a una misma fuente, a una misma figura y a un mismo fin. Así que a través de diferentes factores relacionados con el desarrollo de la demonología, el surgimiento de algunos tratados de teólogos como el Malleus Maleficarum, entre otros, sumados con los problemas sociopolíticos que había en la época, y también con que la Iglesia adquiría un papel bastante importante con un poder autoritario potente, la concepción de la brujería se convirtió en un problema que dio lugar a una actividad persecutoria. A todo ello, por si no fuese poco, se le unió también el surgimiento de grupos étnicos minoritarios como son los cátaros, los judíos, los herejes y aquellas personas que estaban marginadas, que estaban socialmente mal vistas por cómo vivían, por lo que hacían, que no se adaptaban a la nueva religión, al nuevo orden. Todos estos grupos marginales son aquellos sobre los cuales la Iglesia proyectó esta imagen de la bruja personificada y lo hicieron culpable de todos los males que surgían en la sociedad. De esta manera las autoridades quedaban libres de toda la responsabilidad que ocurría a nivel político y a nivel económico. En todo el meollo no solamente había mujeres, sino que también había hombres. Pero el caso es que algunos teólogos, en sus tratados de demonología, nos decían que es que la mujer era débil por naturaleza y que por consecuente, por ser débil, era más fácil que ella cayese en las redes del demonio. Y todo esto lo decían para justificar su misoginia. Así que aunque vemos que muchos hombres fueron afectados por esta casa de brujas, lo cierto es que también había muchas mujeres debido a esto. Agüita para el cuerpo otra vez. Hasta aquí, a modo de resumen, vemos de esta manera que se pasa de un pensamiento propio de San Agustín, en el que todo es mera superstición, nada de estos temas de brujería existen, al otro punto en el que se dice que todo esto es real, que son personas de carne y hueso, las brujas, y la brujería existe. Con lo cual, a final de la Edad Media, la brujería se empieza a entender como un culto satánico organizado que busca la destrucción de la cristiandad, y a partir del surgimiento de estos tratados de demonología fue cuando se dio a entender que la magia ahora estaba al alcance de todo el mundo podía hacer ese tipo de cosas, con lo cual cualquier persona podía ser acusada de brujería. Y de hecho en esa época fue cuando podías acusar a tu vecino porque te había mirado mal, y entonces si daba casualidad de que el ganado se te había muerto, pues había sido tu vecino, ¿sabes? Que te había hecho brujería. Y por eso hay tantos testimonios de brujería. Los crímenes más comunes por los cuales se castigaba a estas supuestas brujas por parte de la Inquisición fueron los siguientes: el canibalismo o el incesto. Vemos en muchas leyendas folclóricas, que sobre todo en la península ibérica, que la bruja como entidad tenía esta afición de comerse a los niños, y quizá la Iglesia lo que hizo era darle la vuelta y tachar a las personas que practicaban supuestamente brujería, tacharles de este tabú como es el de matar a un niño. Segundo, tenemos el uso de veneno o en la práctica de magia maléfica. Tercero, ir al sábado. El cuarto, hacer daños a la comunidad, como lo que hemos dicho, ¿no? Matar niños, impedir la reproducción, destruir los cultivos, envenenar las aguas. Luego está la transformación en animal. Esta es muy interesante y de esta yo creo que hablaré en otro vídeo. Y finalmente la adoración o el pacto con Satanás, que esto podría ser más o menos equivalente a ir al sábado, ¿no? En el texto que os voy a mostrar aquí ahora, tenemos un buen ejemplo de una descripción acerca de las brujas y de cómo se reunían en el sábado. Después de cruzarse con un hombre de negro que les inicia, las brujas y brujos se reúnen en el sábado o aquelarre. Llegan volando hacia donde está el macho cabrío.
Una vez reunidos, bailan y comen. A continuación, se produce un acto de adoración al demonio y luego éste mantiene relaciones carnales con todos los asistentes. Acto seguido, las brujas se untan con unos ungüentos y emprenden el vuelo. Provocan granizos que destruyen las cosechas y matan a personas y animales. Al terminar estos hechos, las brujas vuelven a casa siempre volando a caballo de sus demonios. En las descripciones del Sabbath vemos como casi todos remiten a lo mismo. Una figura que se le aparece a la supuesta bruja que le inicia en los poderes maléficos. Después esa persona asiste al Sabbath y ve al macho cabrío que le aporta conocimientos acerca del uso de plantas y de venenos, y donde se llevan a cabo también prácticas tabú. Si dejamos atrás todas las prácticas tabú, como son los tratos carnales o la práctica del canibalismo, ¿no podría ser esto un paralelo con algunas religiones antes del cristianismo? Como en los cultos mistéricos o en las prácticas chamánicas, donde la persona que se inicia recibe instrucciones de un maestro a través del vuelo del alma, donde se establece un contacto con una entidad o con un espíritu. Y por lo tanto esa entidad, sea como sea, le aporta un conocimiento a la persona una vez que interactúa con ella en el mundo espiritual, y donde viaja a otros lugares o donde esa entidad o espíritu le aporta un conocimiento al practicante. ¿No tienen en común las mismas prácticas que los ritos mistéricos, como el de Eleusis, por ejemplo, de la antigua Roma, donde un sacerdote inicia a la persona y a través de esa iniciación se desarrolla un contacto con la divinidad? ¿No se parece al chamanismo, que a través de ciertas prácticas estáticas enseñadas por un maestro se puede conectar con los espíritus y que te aporten un conocimiento? ¿No es acaso lo mismo? La conclusión a la que se llega es que estas prácticas estáticas y las creencias folclóricas anteriores al cristianismo se demonizaron, y esas diosas, esa Diana, esa Hécate, esa Perchta con las que las mujeres iban, quedaron reducidas simplemente a ser el diablo cristiano, tal y como lo conocemos hoy. Y así es como la bruja como entidad, la bruja entendida como un ser nocturno y maligno, acabó convirtiéndose en un ser humano. Así que todos esos momentos de crisis que hemos visto anteriormente que fueron surgiendo, más ese poder consolidado de la Iglesia, dio lugar a esta desatada casa de brujas. Más tarde, ya en el siglo de las luces, cuando la casa de brujas dejó de tener todo el apogeo que tuvo, comenzaron a surgir tratados en los que se hablaba acerca de la casa de brujas como algo en lo que no se debía de creer, porque ahora, surgiendo los avances en la medicina, ya todo aquello quedaba reducido a supersticiones y cosas que no eran posibles que pasaran. Las brujas no se podían transformar en animal. Claro, es que ellos lo entendían como una transformación que sucedía en el cuerpo físico, así que obviamente no se podía producir. Por lo tanto, hacían tratados en los que explicaban todo esto, quitándole importancia a todo el tema de la casa de brujas, diciendo que esto era imposible. Los demonios básicamente se aparecían a los practicantes y le hacían ver estas ilusiones. Todo eran ilusiones, ensoñaciones, porque ¿cómo iba la bruja a poder contactar con el diablo? Y sobre todo, ¿cómo el diablo iba a tener un poder parecido al que Dios tiene para poder convertir a las criaturas en unas cosas y en otras, para poder transformar a las criaturas? Era imposible. Absolutamente todo esto que pasó, todas estas muertes y todo, quedó reducido a ser una falacia, y estas brujas pasaron de existir y de hacer maldades, todas las maldades que le atribuían, a quedar simplemente reducido todo a que eran personas con problemas mentales. O sea, atribuían la licantropía, esa transformación del cuerpo, a una enfermedad mental. Todo se redujo a eso. Obviamente ellos no iban a ver ese componente espiritual. Pero ojo, porque este libro que tengo yo aquí, sobre la licantropía, transformación y éxtasis de la bruja, de Jean de Ninot, es uno de los más importantes, porque aparte de tratar todo este tema de esta forma racionalista, ¿no? Porque Jean de Ninot era un médico, sin quererlo nos deja también por escrito algunas de las recetas de los ungüentos que utilizaban estas brujas para el vuelo espiritual, y también nos cuentan algunas de las transformaciones que experimentaban en forma animales y los transportes hacia lugares remotos que vienen de esa salida del cuerpo, de ese vuelo del espíritu, del alma,
con lo cual es una lectura bastante interesante, además es muy cortita y amena. De hecho, este libro lo traduje yo del francés al español y os lo dejo abajito porque está en el Big Cartel de Brujería Ibérica a través de la editorial Nictelios, y si queréis adquirirlo, pues por ahí lo tenéis. Os preguntaréis entonces por qué la gente hoy en día practica brujería si esto fue considerado como un crimen. Pues bien, porque como ya he dicho, lo que la Iglesia llamaba brujería, aparte de ser una excusa para culpar a la gente de los males de la sociedad, también, como vemos, estaba asociado con lo que algunas personas practicaban en ritos iniciáticos o en prácticas chamánicas. La cosa es que al ser demonizado por la Iglesia, esto pasó a llamarse brujería y toda esta práctica demonizada fue llamada brujería, pero es una creencia errónea atribuir actualmente a las prácticas de brujería lo que los eclesiásticos decían, ya que todo eso eran mentiras, lo tergiversaron todo para su propio beneficio. La práctica de la brujería es un camino mistérico, es un camino que involucra la conexión o la comunicación con el otro lado, con el mundo espiritual, para poder establecer un contacto con los espíritus, a cambio de algún tipo de conocimiento o de aportación a la comunidad. Así que vemos que estas prácticas chamánicas o el vuelo espiritual que se hacía para establecer contacto con otras entidades, deidades, etcétera, en las que las mujeres se unían a diferentes diosas, como por ejemplo a Diana en el canon episcopi, es el claro precedente del aquelarre, es la deformación que hizo la Iglesia. Se han escrito libros, han corrido ríos y ríos de tinta hablando sobre este tema, pero para que lo entendáis en un vídeo creo que se puede resumir bien de esta manera. Espero que os haya quedado mucho más claro este tema por si era algo que fomentaba dudas y sobre todo que os haya gustado mucho el vídeo. Apoyarme mucho dándole a me gusta, suscribiros si no lo estáis y queréis ver contenido parecido. Todo esto para que se descubra la verdadera historia acerca de todo lo que ocurrió y para que veáis lo que puede llegar a ser el fanatismo religioso y cómo lo mucho que se tergiversan las cosas y por culpa de ello tiene que haber gente que lo sufra. Con esto me despido y espero que tengáis muy buena semana y hasta pronto.